Es una alegría el poder estar con ustedes en esta tarde. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Abdiel Rubio, junto con mi esposa Célica. Dios nos ha dado el privilegio de pastorear esta hermosa iglesia y me siento contento porque en este mes vamos a iniciar una nueva serie que le hemos titulado Trascender. Veíamos ahorita un video de un evento que va a haber que se llama Día 1, es un congreso, son unas conferencias que como iglesia nos retan, nos animan, salimos equipados. Y el tema para este año precisamente es el tema trascender. Y bueno, trascender se refiere a la propagación de los efectos de una acción, y me gustó esta definición. Trascender se refiere a generar consecuencias más allá de su origen. Trascender es eso, es generar consecuencias más allá de su origen. Cuando hablamos de trascendencia, hablamos de algo que inició o pudo iniciar como algo pequeño, pero eso que inició como algo pequeño dio a pie a algo mucho mayor. Eso es trascender. Y yo no sé tú, pero tal vez a lo mejor muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué huella dejaremos en este mundo cuando no estemos aquí? ¿Qué huella o por qué nos recordarán las personas cuando nosotros ya no estemos en este mundo? Hay veces que nuestro ministerio, nuestra misión, nuestro llamado, muchas veces inicia bajo una carga que Dios pone en nosotros, o a veces ese llamado precisamente precede a esa carga que tú y yo podamos tener sobre algo. Y muchos de nosotros hemos recibido un llamado, un ministerio, una misión, algo que hacer para Dios. Y si tú a veces te ha costado trabajo el pensar, ¿qué es a lo que Dios me está llamando? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para trascender y para dejar huella en este mundo? Tal vez deberías de preguntarte, ¿qué es tu carga? ¿Cuál es esa carga que tú puedes tener? Y creo que a través de esa carga inician muchos llamados y muchos ministerios. Yo recuerdo, tengo un primo que ahora es músico, y ese primo que es un músico que ya toca en orquestas, ¿verdad? Se dedica a la música, sale del país y viaja por el mundo dando conciertos a través de la música. Yo recuerdo que él inició su ministerio, su llamado de la música, porque cuando él estaba en la iglesia, él contaba que en su iglesia había una hermana que tocaba el piano. Esta hermana era una hermana ya adulta, mayor, y dice que cuando él vio a la hermana, que ya pues era una hermana grande, ¿verdad? Él pensó, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando la hermana ya no esté? ¿Qué va a pasar cuando la hermana muera? ¿Qué va a suceder? Y él empezó a sentir una carga porque dijo, nos vamos a quedar sin pianistas, no va a haber quien toque aquí en la iglesia. Y él empezó a estudiar música, ¿verdad? Y empezó a ver su llamado, su vocación por esto. Pero hoy quiero hablarte de algo que muchas veces trasciende demasiado, pero pocas veces le damos una importancia menor, muchas veces le damos una importancia menor. Hoy quiero hablarte acerca de la oración que trasciende. Oración que trasciende. Sabes, a muchos de nosotros tal vez constantemente has escuchado la palabra oración. Algunos tal vez han escuchado mucho esta palabra, pero no saben de qué se trata. Hay unos que tal vez ni siquiera saben cómo orar o de qué se trata la oración. Pero la oración prácticamente para nosotros como creyentes es esta plática
o esta conversación que tenemos delante de Dios para rendir adoración, para rendir gratitud, para rendirle necesidades. Y a través de esta comunicación con nuestro Dios, con nuestro Creador, podemos nosotros presentar delante de Él cada una de estas necesidades que podamos tener, pero también podemos rendirle adoración y gloria. Y hoy quiero hablarte precisamente de un hombre que la Biblia no nos habla mucho acerca de él, pero hay un pasaje en Colosenses capítulo 4, verso 12 y 13, y quiero que vayas conmigo y vamos a estudiar este pasaje. Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13 dice: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Sabes? No sé si te ha pasado, pero hay lugares en donde cuando nosotros vamos de viaje o vamos a algún lugar o estamos pasando por ciertas zonas, hay lugares donde la señal de teléfono muchas veces no nos agarra, ¿cierto? Hay veces que tú puedes ir manejando y pasas en túneles y hay veces que dentro de esos túneles la señal del teléfono se va. A mí me tocaba muchas veces cuando trabajaba en el Uber. Recuerdo que ponía la dirección del destino, y cuando ponía esa dirección de destino y bajaba esos túneles, de repente la señal del GPS del teléfono se me iba, no había señal. Hay veces también que cuando voy a centros comerciales o voy a algunas plazas donde hay sótanos, cuando uno llega al sótano muchas veces pierde la señal. También hay lugares de zonas rurales, por ejemplo, donde tú puedes ir y llegar a ese lugar y de repente la señal del teléfono se pierde, ya no hay. Muchas veces sucede esto con nuestros teléfonos móviles, pero hay ciertos dispositivos que no dependen de torres para recibir una señal, sino hay ciertos dispositivos, ¿verdad?, que son llamados radios satelitales, que así puedas estar en sótanos, zonas rurales, túneles, estés donde estés, siempre vas a tener señal, siempre. Porque estos radios satelitales lo que hacen es que independientemente del lugar donde estés, la señal no la recibe de una torre, sino la recibe de satélites que están en el cielo, que hace que en cualquier parte del mundo que estés, tú puedas siempre tener señal. Y la oración que trasciende tiene que ver con eso. Hay veces que nuestras oraciones tal vez pueden perder la señal, porque pueden ser oraciones vanas. Hay veces que nuestras oraciones parece que no llegan al cielo. Hay veces que nuestras oraciones no conectan con Dios. Pero hoy quiero precisamente hablarte de un hombre que no le importó el ambiente emocional en el que se encontraba. No le importó las circunstancias difíciles que enfrentaba, sino que en todo momento este hombre mantuvo una señal directa con Dios y sus oraciones fueron trascendentes. Para hablarte de este hombre necesitamos entender un poco el contexto del pasaje que leímos. Y el pasaje que leímos, Pablo lo escribe a esta iglesia de los colosenses, esta iglesia en Colosas. Y esta ciudad de Colosenses era una ciudad situada en Asia Menor,
como la mayoría de las iglesias que fundó el apóstol Pablo. Y los de Colosas estaban enfrentando diferentes retos. Pero uno de los retos más difíciles que la iglesia enfrentaba en ese momento era un problema doctrinal. Se estaban levantando ciertas doctrinas entre los cristianos o ciertas enseñanzas falsas que mezclaban filosofías paganas, que mezclaban legalismo judío y mezclaban un poco de misticismo. Todo esto se empezó a infiltrar dentro de la iglesia, poco a poco. Epafras, quien se cree que era de ahí mismo de Colosas, conocía perfectamente esta situación. Incluso se cree que después de que Pablo fundó esta iglesia, Epafras quedó como líder o como pastor de esta iglesia allí en Colosenses. Entonces, Epafras conocía que había ciertas filosofías ahí místicas, raras, que estaban envolviendo a la iglesia y en donde la mayoría de las personas estaban cayendo en errores doctrinales y estaban amenazando la pureza del evangelio, lo que es verdaderamente el evangelio. Ahora, Colosenses nos muestra precisamente esta supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Es decir, no hay nada más grande, más digno, más imponente y más poderoso que Cristo. Colosenses nos habla acerca de eso. Ahora, cuando leemos este pasaje, encontramos este personaje llamado Epafras. Pero ¿quién era Epafras? Por ahí tenemos una imagen, no sé si me puedas ayudar. Yo le puse ahí a la inteligencia artificial, hazme una imagen de Epafras, ¿verdad? O ayúdame a crear una imagen de Epafras según estos versículos. Porque no tenemos muchos versículos o muchos textos que nos hablen acerca de este hombre, ¿verdad? Pero inmediatamente la inteligencia artificial me dio esta imagen, ¿verdad? De un hombre rogando y orando fervientemente. Así podemos imaginarnos que era Epafras. Epafras era un hombre que tenía muchas características que este pasaje nos menciona y que hoy quiero poco a poco desmenuzarlo, entendiendo cómo este hombre, su oración o sus oraciones fueron trascendentes hasta el día de hoy. Muchas veces creo que podemos nosotros menospreciar el poder de la oración. Hay veces que cuando, por ejemplo, convocamos a campañas de oración, muy poca gente viene. Pero tal vez si decimos va a haber comida, cena, mariachi, la iglesia se llena, ¿verdad? Porque hay poca gente tal vez que le gusta la oración. Pero hoy me gustaría que pudiéramos descubrir y entender lo poderoso y extraordinario que es el poder de la oración. Epafras no era un extraño, era parte de esa comunidad, conocía las luchas de la iglesia, conocía su cultura, conocía las tentaciones, pero sin embargo su identidad principal no era de un hombre que se identificaba como un colosense, sino que la Biblia lo describe como un siervo de Cristo. En el pasaje que leíamos hace unos momentos, Pablo escribe y dice, siervo de Cristo. Así es como describe Epafras. Ahora, esta parte se me hace súper interesante porque el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. La mayoría de las cartas donde más doctrina tenemos son estas cartas paulinas que escribió el apóstol Pablo a los romanos, a los de Corintio, a los
Tesalonicenses, ¿verdad? Filipenses, todas estas cartas el apóstol Pablo las escribe. Y es interesante porque Pablo siempre se describe de esta manera, como un siervo de Jesucristo. Si tú lees la mayoría de las cartas de Pablo, Pablo siempre se va a describir de esa manera, como siervo de Jesucristo. Ahora, este término siervo de Jesucristo, Pablo solamente lo utiliza para describirse a él y muy rara vez lo utiliza para describir a alguien más. Solamente en Filipenses describe a Timoteo y a él como siervos de Jesucristo, pero ahora Pablo vuelve a utilizar esta misma palabra, siervo de Cristo, para poder describir la vida de Epafras. O sea que Epafras no eras un hombre común y corriente. Había algo más que el apóstol Pablo dijo: este hombre es hombre de Cristo, siervo de Cristo. Porque se le notaba hasta los huesos, su manera de hablar, de expresarse, de vivir, mostraba que era un verdadero hombre de Cristo. Él tenía claro su identidad. Y Pablo, cuando describe a Epafras como siervo de Cristo, Epafras sabía y tenía claro su llamado, su misión. Y él sabía que la iglesia en Colosenses se enfrentaba a diferentes retos difíciles que ya mencioné, pero él sabía que poco a veces podía hacer por las distancias. Epafras, nosotros podemos encontrar que dentro de sus oraciones y dentro de la carga que él tenía, estaba la iglesia de los Colosenses, estaba la iglesia de la Odisea, pero también estas iglesias no estaban tan relativamente cercas, no había los medios de transporte que tenemos ahora. Pero por eso Epafras sabía que él podía hacer algo más. Y eso algo más era orar encarecidamente por cada una de estas iglesias. Ahora, la Biblia nos enseña y nos dice que siempre rogaba encarecidamente por ellos. Rogaba encarecidamente. Cuando yo leía esto y veía qué es rogar encarecidamente. Rogar encarecidamente, esta palabra encarecidamente implica en el griego una lucha intensa, una agonía o un dolor. Y es como cuando un atleta lo da todo en una competencia. Eso significa encarecidamente. Alguien que en una competencia lo está dando todo, está luchando con su máximo esfuerzo para lograr ganar o tener la victoria. Y la Biblia nos enseña que Epafras, dentro de sus oraciones, eran de esa manera. Él oraba hasta el punto que quedaba agotado, cansado, débil. Me imagino que tal vez pasaba horas hincado rogando al Señor, y cuando quería levantarse, ¡ay!, le tronaba la rodilla. ¿Te ha pasado? Ya después de los 30 ya nos empiezan a tronar las rodillas, los huesos, ¿verdad? Y Epafras, cuando oraba como un atleta que daba todo en la competencia. De esa manera es como Epafras oraba. Su carga por la iglesia era genuino. Oraba por regiones de la Odisea, por Hierápolis, por Colosas. Y él sabía que cada una de estas iglesias representaba retos distintos en su región. Nosotros, no sé si recuerdas, en Apocalipsis estudiamos un poco acerca de la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdas? Hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis, y esta iglesia de la Odisea era una de las iglesias que menciona el Apocalipsis. Esta era una iglesia, describe la Biblia, que era rica y autosuficiente.
Cuando Jesús habla a la iglesia de la Odisea, incluso le dice: ustedes son ricas, pero pobres espiritualmente. Era una iglesia con recursos, pero era una iglesia que no buscaba de Dios, que estaba muriendo espiritualmente. Y Epafras lo sabía. Y oraba encarecidamente por esta iglesia. Oraba por Colosas, porque sabía que la gente podía ser vulnerable a las herejías, a las falsas enseñanzas. Oraba por Hierápolis, porque sabía que ese lugar era un centro pagano de adoración para los falsos dioses. Y cada una de estas iglesias representaba retos distintos. Y es por eso que Epafras oraba encarecidamente por ellos. En algún momento de tu vida, tal vez has tenido una carga tan fuerte por algo o por alguien que has llegado al punto de la agonía, del dolor, de la debilidad por orar por esa situación. Yo recuerdo que hace años atrás, cuando a mi hijo Eitan le detectaron una enfermedad terrible en su piel, cuando leía este pasaje entendía la manera de orar de Epafras. Porque cuando yo recibimos esta noticia, mi esposa y yo, de cómo mi hijo había nacido con esta condición en su piel, donde todo hacía ampollas, le salían ampollas y esas ampollas se convertían en llagas. Yo recuerdo que hubo un momento donde oré tan fervientemente o tan encarecidamente como Epafras, hasta el punto que ya no supe de mí, ¿verdad? No sé en qué momento me quedé dormido, en qué momento me quedé, porque fueron horas y horas de pedirle a Dios que Dios tuviera misericordia de mi hijo. Pero tal vez tú has experimentado esto de parte de Dios. Pero a mí lo que me impresiona es que la pasión de Epafras, su pasión, no era algo solamente momentáneo, sino que constantemente Epafras oraba por estas iglesias sin cesar. Hay momentos en nuestras vidas donde la mayoría de nosotros tal vez podemos enfrentarnos a diferente tipo de retos, pero la pregunta sería: ¿hasta dónde sería nuestro límite para dejar de orar por algo? Hay un hombre de Dios llamado George Mueller, y cuenta la historia que George Mueller tenía 10 amigos que amaba profundamente. Cuando George Mueller se convierte al cristianismo, esos amigos eran amigos de parrandas, de fiestas, de hacer cosas malas, ¿verdad? Y cuando George Mueller se convierte al cristianismo, él cuenta en su historia, en su biografía, que por muchos años él empezó a orar por sus amigos para que sus amigos se convirtieran al evangelio. Y la historia cuenta que oró durante décadas, y por estos amigos, cuando empezó a orar por ellos, 3 se convirtieron a los 5 años. Después de 5 años de George Mueller estar orando constantemente por sus amigos, por fin, después de 5 años, 3 de sus amigos se convirtieron. Cuenta la historia que más adelante 4 de sus amigos se convirtieron después de 10 años de estar orando George Mueller por ellos. Estaba orando por sus amigos, y después 4 amigos más estuvieron o se convirtieron o conocieron de Cristo después de 10 años. Pero después, años más adelante,
Poco a poco sus amigos fueron convirtiéndose, pero él cuenta en su historia que el último de sus amigos se convirtió después de 52 años. 52 años George Mueller estuvo orando por su único amigo que no se había convertido al evangelio, pero nunca se cansó de orar por él porque sabía que Dios podía hacer la obra en su amigo. ¿Sabes cuál es el límite de nosotros para dejar de orar por algo? Hay veces que tal vez hemos dejado de orar por ciertas cosas porque pensamos que hemos perdido la señal. Tal vez hemos pensado que nuestra oración no ha tenido el efecto que debe de tener y muchos tal vez nos sentimos desanimados. Pero debemos de entender que la oración que levantamos delante de Dios también tiene un propósito. Cuando Epafras oraba por la iglesia, vemos en el pasaje que él ora por tres cosas importantes para la iglesia. Lo primero que él ora es para que estén firmes. Dice en el versículo número 12, para que estén firmes, sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa era la oración de Epafras por la iglesia. Señor, te pido que la iglesia esté firme. Te pido, Señor, que la iglesia sea perfecta y que la iglesia pueda estar completa en lo que tú quieres. Esa era la oración de Epafras todos los días. Ahora, cuando vemos que la Biblia describe esto o esta oración y Epafras oraba para que fueran firmes, la palabra que utiliza allí para firmes es una palabra griega llamada estirizo, que también se relaciona con algo que está sólido, con algo que está sólido. Epafras oraba para que la fe de la iglesia pudiera ser una fe sólida. Mira, no sé si tú sepas algo de construcción o no, pero seguramente esto lo sabrás. Cuando hacemos una mezcla de cemento, antes de que la cementa fragúe, es decir, endurezca, la mezcla de cemento es líquida, ¿verdad? Y cuando una mezcla de cemento aún no está sólida, está todavía líquida, esa mezcla de cemento puede ser moldeable. Así que si en esa mezcla de cemento de repente le cae algo encima, antes de que se seque, esa marca va a quedar para siempre, ¿verdad? O esa imagen va a quedar para siempre, porque fue moldeada antes de que endureciera. Y sabes, creo que muchas veces la fe de muchos de nosotros o de muchos cristianos son como este cemento fresco. Hay veces que nuestra fe puede ser como este cemento fresco. De repente vienen ciertas ideas a nuestra vida, a veces vienen ciertas filosofías, a veces vienen ciertos pensamientos por ciertos programas que vimos de televisión o por ciertas cosas que escuchamos. Pero cuando nosotros no hemos permitido que la palabra de Dios se vuelva sólida en nuestras vidas, podemos ser como el cemento fresco que muchas veces va a moldear nuestra vida de acuerdo no a la palabra de Dios, sino a filosofías equivocadas. Hoy es increíble, ¿verdad? Veía el testimonio de una chica en internet que ella decía que en su casa y en objetos personales ella utilizaba mucho un símbolo que lo usan
para la hechicería o para el ocultismo, que es el ojo de Horus, ¿verdad? Es un simbolito que parece inofensivo. Y ella decía, yo lo veía y se me hacía tan bonito que por moda yo me la ponía en pulseras, los tenía ahí como centros de mesa, y por moda yo decía, pues está padre, ¿verdad? O sea, no lo hacía por adorarlo, no lo hacía porque yo decía, ay, quiero rendir mi vida hacia eso, porque mi fe está puesta en eso. Pero ella de cierta manera había permitido estas cosas en su vida. Y esta mujer cuenta, ¿verdad?, que cuando entendió que estas cosas no eran buenas ni agradaban a Dios, ella cuenta cómo todas estas cosas decidió tomarlas y quemarlas. Decidió tirarlas de su casa, sacarlas de su hogar, de su joyería, de su moda. Y dice que cuando empezó a hacer esto, empezó a ver cosas sobrenaturales en su casa, ¿verdad? Muchos dirían que empezaron a asustarla, cosas se movían en su casa, y ella sabía que el enemigo estaba enojado porque ella había entendido que lo que estaba haciendo no estaba bien delante de Dios. Pero sabes, hay veces que como cristianos permitimos muchas cosas. Hay quienes aquí todavía siguen creyendo en el horóscopo. Yo soy Géminis o soy Piscis. Ay, es que yo soy Cáncer, por eso soy así. Y hay veces que este tipo de filosofías, enseñanzas, cuando tenemos cemento fresco, moldean nuestra vida y hacen que nos desviemos del propósito de Dios. Epafras sabía que la iglesia estaba mezclando su fe con ese tipo de cosas. Por eso Epafras oraba encarecidamente para que la iglesia pudiera mantenerse firme, sólida. Pablo incluso muchas veces oraba por eso, ¿recuerdas? Que podamos ser firmes. Filipenses nos habla una y otra vez de mantenernos firmes. Cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, habla para mantenernos firmes, porque necesitamos una fe sólida. También él ora para que la iglesia pueda ser perfecta. Ahora, esto para mí es importante entenderlo, porque cuando habla acerca de que él desea que la iglesia sea perfecta, a diferencia del concepto moderno de que perfección significa sin errores, nosotros entendemos perfección como eso, ¿no? Como algo que no tiene errores. La palabra griega que se utiliza ahí es la palabra teleios. Y esta palabra se refiere a algo que ha alcanzado su propósito funcional o su madurez completa. Yo no sé cuántos de aquí sepan de instrumentos, pero por ejemplo, un violín puede llegar a ser muy costoso en precio. Un violín muy bueno, ¿verdad?, puede costar cientos de miles de pesos. Pero si sus cuerdas de un violín están flojas y no está este violín tenso y bien afinado, así un violín cueste muchísimo dinero, un violín que no está tenso o no está afinado no sirve de nada, ¿cierto? Puede valer muchísimo, la madera puede ser buena, las cuerdas pueden ser de lo mejor, pero si ese violín no está correctamente afinado, correctamente tensado, ese violín está incompleto. Cuando habla Epafras acerca de esto, que ora para que la iglesia sea perfecta, habla de eso. Habla acerca de que la mayoría de nosotros necesitamos esta madurez espiritual. Es decir,
estar afinados para la voluntad de Dios. Hay muchos que en ocasiones cuando llegamos al Evangelio, llegamos a Cristo, la mayoría de nosotros en nuestro primer amor queremos hacer todo para el Señor. Si tú ya conociste a Cristo por primera vez y entregaste tu vida a Él, podrás experimentar un gozo tan tremendo, tan fuerte en tu corazón, algo tan intenso que nunca habías experimentado, que uno dice, esto está padre, está chido, quiero más, ¿verdad? Pero en ocasiones sucede que cuando venimos a la iglesia y vemos que de repente empezamos a relacionarnos con los demás hermanos y vemos que el pastor no es tan perfecto como yo pensé que era, no es tan buena onda como se ve en el púlpito a veces. Cuando empezamos a conocer a ciertos hermanos y de repente, hay veces que nuestro primer amor se empieza a apagar. Nos apagamos. Y esa pasión que sentíamos por servir a Dios, por serle fiel, por ser constante, empieza a menguar. Y esto sucede porque muchos no llegan a una madurez espiritual en donde debemos de entender que las circunstancias, que las cosas que suceden no determinan mi fidelidad hacia Dios. Epafras oraba para que los creyentes no fueran solamente una pieza decorativa. Les hablaba del violín, un violín que es muy caro, de una madera fina, de cuerdas finas. No sirve de nada si no está bien afinado. Solamente sería una pieza decorativa. Y sabes, Dios no anhela que nosotros seamos cristianos como piezas decorativas, que se vean bonitos en la iglesia, que lleguen a la iglesia con sus mejores ropas y bien sentaditos, se ven bonitos. No. Dios no quiere piezas decorativas. Él quiere instrumentos listos para ser usados por Él. Él quiere que seamos instrumentos que estén listos y preparados para cumplir con su voluntad. Y por eso Epafras oraba por la iglesia. Él oraba para que la iglesia pudiera ser completa. Es decir, que pudieran estar plenamente convencidos de su conversión. Que la iglesia pudiera estar convencida al Dios que oraban, al Dios que cantaban, que adoraban, era un Dios real. Y sabes, a mí me impresiona cómo esta oración de Epafras trascendió hasta el día de hoy. Porque gracias a que Epafras oraba constantemente por la iglesia empezó a expandirse por más y más regiones. La iglesia empezó a multiplicarse en medio de persecuciones. La iglesia empezó a crecer en medio del dolor, del sufrimiento, en medio del rechazo. Porque había hombres como Epafras que oraban por una iglesia así. Una oración que trasciende. ¿Sabes? Tal vez tú has menospreciado el poder que tiene la oración. Pero a través de la Biblia podemos nosotros encontrar cómo la oración ha sido tan importante y tan esencial para cambiar
a la humanidad y la historia de la humanidad. Nosotros encontramos en la Biblia esos versículos o esas historias como cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban peleando contra el reinado de Amalek. Y dice la Biblia que los israelitas se empiezan a enfrentar con este ejército de Amalek. Y era un ejército poderoso, fuerte. Los israelitas no tenían tanta experiencia militar. Los israelitas no eran buenos con la espada, porque muchos de ellos se dedicaban al cuidado de ganado, al campo, porque ellos venían de una esclavitud de Egipto. Nunca fueron soldados. Sin embargo, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel empieza a pelear contra el ejército enemigo del rey Amalek, nos cuenta la historia que el ejército estaba perdiendo. Le estaban poniendo una tunda al pueblo de Israel. Pero en eso dice la Biblia que Moisés se aparta del ejército, se va a un lugar alto y él empieza a orar y levantar sus manos para pedir que Dios diera la victoria a su pueblo. Y mientras estaba la batalla, Moisés se encontraba con las manos levantadas pidiendo victoria para el pueblo. Y dice la Biblia que cuando Moisés estaba orando con sus manos levantadas, el pueblo empezaba a ganar la batalla. Pero cuando bajaba sus manos y se cansaba, el pueblo empezaba a perder, ¿recuerdas? Y volvía Moisés a levantar las manos y a orar por el pueblo. Y el pueblo volvía a ganar. Porque la oración es poderosa. Alguien hubiera dicho: mira, nosotros aquí peleando y el Moisés allá bien a gusto orando. No, porque a veces así somos. Sí, mira, bien chido él orando y uno acá haciendo todo. Pero el poder de la oración le estaba dando la victoria a su pueblo. Hay batallas que no se ganan en el frente visible, sino en el lugar secreto, en la oración. La oración de Moisés enseñó a generaciones a que orar es sostener el futuro de otros. Podemos encontrar la historia de un hombre llamado Elías, que cambió la historia y el rumbo de su país y de una nación que se encontraba en una sequía tremenda. Dice la escritura que había años que no llovía y había una sequía y un hambre a causa de esta sequía en toda esa región. Y dice la escritura que hasta que Elías oró, Elías oró con perseverancia 7 veces, aunque no veía nada, hasta que una nube pequeña apareció y empezó a llover, y la historia de todo un pueblo cambió gracias a que un hombre tuvo fe y oró. Daniel, un hombre que describe la Biblia que oraba 3 veces al día, todos los días, se levantaba temprano, oraba en las mañanas, en la tarde, en la noche, oraba constantemente. De repente se levanta un edicto de parte del rey y dice: ya nadie puede orar, nadie puede adorar a otro Dios que no sea nuestro rey. Daniel dijo: no, yo no voy a hacer eso. Y como cada mañana, dice, abrió las puertas de su balcón, de su casa, y oró a Dios. Lo que le costó que llevaran a Daniel a un foso de leones hambrientos. Muchos esperaban
que cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, amaneciera al día siguiente despedazado, masacrado por esos leones. Pero cuando llega al pozo de los leones, al foso de los leones, dice la escritura que Daniel hasta estaba abrazadito de ellos, ¿verdad? Como peluchito. Y esto no fue casualidad, pues Daniel era un hombre de oración. Era un hombre que buscaba de Dios. Cuando la oración se mantiene firme, incluso bajo presión política, como pasó en el caso de Daniel, Dios cambia la narrativa del poder, mostrando que Él es el único Dios poderoso y soberano sobre todas las cosas. Una y otra vez nosotros podemos ver cómo la oración tiene un poder tremendo y poderoso. Hay un teólogo llamado Agustín de Hipona. Este teólogo fue muy importante en su tiempo, pero cuenta la historia que su madre, Mónica, oró por años, lloró y ayunó y perseveró para que Agustín fuera transformado por el poder de Dios. Y un día un obispo le dijo: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Es imposible que tu hijo se pueda perder. En algún momento Dios lo va a transformar. Y esta mujer oraba constantemente por su hijo Agustín, que lo veía, que estaba perdido, que parecía que no quería nada con Dios, hasta el punto donde Dios tocó su corazón y Agustín se convirtió en uno de los teólogos más fuertes y destacados de la fe cristiana por el poder de la oración. ¿Sabes? Orar es cooperar con Dios en la obra de la eternidad. Eso lo dijo Murray, un apologeta. Orar es cooperar con Dios en la obra de la eternidad. Y sabes algo importante que debes de entender: las grandes obras de Dios comienzan en habitaciones pequeñas donde alguien ora. Tal vez tú y yo no le hemos dado la importancia que tiene la oración, pero yo creo y yo oro para que este 2026 Dios pueda despertar nuestra fe, que Dios pueda avivarnos como iglesia. Yo oro para aquellos que aún no conocen de Dios puedan ser transformados. Yo oro para que nuestra nación pueda ser transformada. Yo oro para que familias puedan ser bendecidas. Hoy quiere Dios que nuestra oración pueda trascender. Sabes, tal vez puedas pensar que Dios no te escucha, que Dios está lejano, pero hoy Dios está aquí. Hoy Dios está aquí. Si hoy tú tienes una necesidad, si hoy tú quieres ver algo de parte de Dios, háblalo hoy con Él. Este es el tiempo. Este es el momento para que hoy puedas ver su mano poderosa, para que hoy puedas ver que Él es real, para que puedas ver cómo la historia de tu vida, de tus hijos, de tu familia puede cambiar si hoy levantas una oración. ¿Por qué no te pones de pie conmigo?